El álgebra es básicamente el cálculo de incógnitas o literales, vamos a llamarlo. Nosotros ya conocemos los números. Ya los conocimos los números en el bloque pasado, que fue básicamente pues pura aritmética. Y vimos que hubo algunos problemas donde yo les agregaba ya letras, donde era una A, me gusta así, pues una A, una B, una X. Entonces teníamos pues básicamente esas variantes, que a esto le vamos a llamar, a estas letras se les va a llamar literales o incógnitas. Literales o incógnitas. Que básicamente representan cualquier número. Vamos a suponer un problema. Vamos a ver, supongamos que yo compro, no sé, una leche que está a 20 pesos, ¿no? Una leche que está a 20 pesos. Y tenemos también, digamos, aparte de esta leche, compramos 4 yogurts. 1, 2, 3, 4. Ok. Si yo sé que en total, o sea, toda esta suma que tengo aquí, más, en precio básicamente, me dio 200 pesos, ¿de qué manera yo puedo saber el precio de cada yogur? Bueno, para saber el precio de cada yogur es cuando vamos a hacer uso del álgebra. ¿De qué manera lo podemos hacer así visualmente viendo este problema? Viendo este problema, ¿cómo lo podemos hacer? Comúnmente cuando ocupamos un literal, ocupamos la X. Nada más por, digamos, por connotación, pueden ocupar cualquier letra. Ok, entonces vamos a ocupar la X. Cada yogur representa X. ¿Por qué X es el valor que quiero saber? X es el costo de un yogur. O sea, básicamente mi incógnita va a ser lo que quiero saber, ¿no? Ok, ¿cuántas X tengo? Tengo 4X. 4X. Entonces aquí es donde empezamos ya con el concepto de ecuación. Eso va a ser una ecuación. Vamos a decir que una parte de aquí nos va a dar un resultado. Vamos a decir que 4 yogurts, el precio de 4 yogurts, más 20 pesos, que fue lo que costó la leche, fue en total 200 pesos. Eso es una ecuación, ¿ok? De aquí es donde vamos a introducir un concepto, el cual es el despeje, ¿ok? Para el despeje quiero que me presten mucha atención, ya que muchos alumnos se llegan a confundir un poco, pero vamos a ver, ¿ok? Para empezar, vamos a empezar, digamos, recordemos la pirámide de jerarquía de operaciones. Si no, se las pongo por aquí, la dibujo aquí rápido. A ver, vamos. Supongamos, la pirámide de jerarquía de operaciones me decía que lo siguiente, ¿no? O sea, que era aquí arriba en las sumas y restas, aquí multiplicación y división, aquí cuadrados y raíces, y aquí paréntesis o corchetes, ¿no? Ok, aquí básicamente pues lo vamos a hacer, ¿cómo queremos calcular algo así? Bueno, ignoremos paréntesis y corchetes, casi no lo vamos a ver, pero cuando vamos a un despeje, vamos a partir desde las sumas y restas hasta las potencias y raíces. Ahora vamos a entender bien lo que les estoy tratando de decir. Ok, vamos a seguir unas ciertas reglas. Primer objetivo es dejar el literal solo. ¿Qué significa esto? Que yo quiero que aquí la X esté solita. ¿Por qué? Porque yo quiero saber el resultado de X. Entonces, para saber el resultado de X, que sean el precio del yogurt, pues necesito dejar la X solita. ¿Ok? Entonces, el primer objetivo es dejar el literal solo. ¿Ok? Segunda regla. Lo que hago de un lado, también lo tengo que hacer del otro. ¿Qué significa esto? Viéndolo con otro ejemplo. Por ejemplo, si yo sumo, ¿qué les gusta? 2 más 1, sabemos que es igual a 3. Pero si a este le sumo otro 2, por ejemplo, aquí también le tengo que sumar otro 2.
porque pues no va a ser igual a 3. Esto va a ser igual a 3 más 2, que será 5. ¿Ok? Entonces de ahí viene esa regla. Si nosotros alteramos de un lado, también lo tenemos que alterar en el resultado. Básicamente, vamos a primero sacar sumas y restas. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar cada regla con el ejemplo, ¿ok? Y la cuarta sería sacar multiplicación y división. Ok, aquí voy a dejar un espacio para que pueda dibujar más o menos lo que les quiero dar a entender. Ok, vamos a ver si aquí vamos a dibujarlo, ¿no? Ok, para sumas y restas tenemos que entender un concepto. Es un concepto muy sencillito, muy, muy sencillo. Ok, para sacar un número, por ejemplo, A, tengo que restarle ese mismo número para que me dé 0. Y si el número está restando, vamos a, tengo que sumarle su mismo número para que me dé 0. Eso es a lo que le llamo anular, digamos, quitar, tal cual de en medio, una suma y una resta. Aquí es donde me refiero a sacar o despejar, básicamente, se puede decir de las dos formas. Es un concepto muy intuitivo, muy sencillo, pero lo escribo para que quede claro, ¿no? Multiplicación y división está un poquito más complicado, pero ya vimos fracciones, entonces ya se nos va a hacer más sencillo, ¿ok? Imaginemos otra vez, acuérdense, puede ser cualquier letra, ¿eh? Cualquier letra, la letra implica que es cualquier número del cual estamos hablando. Por ejemplo, si A está multiplicando, por ejemplo, que les gusta, sí, está multiplicando, tengo que multiplicarle 1 sobre A. Que tengo que multiplicarle el mismo número, pero en fracción. ¿Por qué? Para que esto me dé 1. Porque si esto lo multiplico, este queda aquí arribita y será A sobre A es igual a 1. ¿Okay? Y contrario, o sea, si yo tengo, por ejemplo, 1 sobre A, tengo que multiplicarle este mismo para que me vuelva a dar 1. ¿Por qué? Porque aquí quiero que me dé 0, aquí quiero que me dé 1. ¿Por qué? Porque imaginémonos que la incógnita que queremos sacar, x más 4, eso es igual a 0. Yo quiero saber, vamos a decir que es igual a 8. Yo quiero saber qué número le tengo que sumar 4 para que me dé 8. O sea, este número no lo conocemos. ¿Qué número tengo que sumarle aquí para que me dé 8? ¿Ok? Aplico esta regla. ¿Por qué? Porque primero saco sumas y restas, ¿no? Acordemos, lo primero quiero dejar el literal solo. Luego quiero, digamos, lo que hago de un lado lo tengo que hacer del otro. Y básicamente esto viene combinado con esos dos. Podríamos decirlo. ¿Ok? Entonces, aquí estamos sumando de este lado. Lo que vamos a buscar siempre sacarla es lo que está al lado de la X, porque yo quiero dejar la X solita. Entonces aquí es donde despejamos. Entonces, ¿cómo quito el 4? Cuando está sumando, le tengo que sumar a 0, porque así dejo la X solita. Y cuando está multiplicando, lo tengo que multiplicar por 1, porque así dejo la X solita. Ahorita les voy a enseñar con la multiplicación. Entonces sería X más 4, y como quiero quitar el 4, le voy a restar otro 4. Esto va a ser igual a 8. Y como aquí agregué un menos 4, aquí también lo tengo que agregar. Un menos 4, porque lo que hago a un lado, lo hago del otro. ¿Okay? Esto me da 0, 4 menos 4 me da 0, entonces me da esto la X solita, ya la tengo, y 8 menos 4 es igual a 4. Y esto pues es muy obvio, ¿no? Porque 4 más 4 es igual a 8. Pero obviamente hay ecuaciones más complicadas en las cuales no se ve tan visual, tan así, tan obvio, y por eso es importante aprender a despejar. Ok, entonces vamos a ver qué pasaría si está multiplicando. Por ejemplo, 3x. ¿Qué número tengo que multiplicar 3 para que me dé 9? ¿Ok? En este caso, lo que se hace es sacar primero sumas y restas. No tenemos sumas y restas en este caso. Entonces ahora despejamos multiplicaciones y divisiones. Aquí tengo una multiplicación, que sería 3x. Recordemos cuando no hay ninguna suma, ninguna resta y están así juntitos, es porque están multiplicando, ¿ok? Es una expresión de multiplicación. Ok, cuando están así juntitos. Entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, en este caso le multiplico su fracción o lo divido, pero me gusta más verlo como fracción porque cuando veamos despeje de fracciones va a ser muy útil. Ok, 1,3 por 3x
Entonces igual a 9. Y acordemos lo que hacemos de un lado, también lo hacemos del otro. Aquí también multiplico por 1/3. ¿Ok? Ok, acordemos esta regla. Si un número lo multiplico por ese mismo número de fracción, me da 1. Eso se puede comprobar. 3 por 1, acordemos multiplicación de fracciones. 3 entre 3 me da 1. Entonces me da la x ya solita porque 1 por x es igual que poner la x solita. Y 9 entre 3 básicamente sería 3. Y tiene sentido. 3 por 3 es igual a 9. Okay, por ejemplo, voy a ponerles aquí al ladito también una división para que se vea. No sé, que yo tuviera, por ejemplo, x entre 4 me da 2. O sea, ¿qué número tengo que dividir a x para que me dé entre 4 para que me dé 2? Y aquí hago lo contrario, le multiplico este mismo número. Vamos a multiplicarle de este lado 4 por x a la cuarta y aquí también de este lado. ¿Por qué? Porque lo que hago a un lado lo hago del otro. Esto se elimina porque 4 entre 4 pues me da 1. Entonces sería x es igual a 8. Y tiene sentido porque 8 entre 4 pues me da 2. ¿Cómo voy a saber el precio del yogurt? Bueno, vamos a seguir. Primer paso, quiero dejar el literal solo. Segundo, lo que hago a un lado lo hago del otro, que acordemos que estas consecuencias, estas dos. Ok. Entonces, primero voy a sacar sumas y restas. Primero vamos a buscar sacar menos 20. Entonces, vamos a escribir la ecuación tal y como está. Que sea básicamente 4x más 20. Dejamos un espacio. Esto va a ser igual a 200, ¿no? Ok. Entonces yo quiero sacar las sumas y restas. Entonces voy a expresar en color rojito lo que voy a ir haciendo, ¿no? A esta ecuación, pues entonces primero voy a sacar la suma que está aquí restándole 20. Y lo que hago a un lado también lo hago del otro. Entonces también aquí lo hago. 20. Ok, entonces aquí continúo. Esto, 20 menos 20 me da 0. Entonces esto se mantiene como 4x. Aquí dejo un espacio. Y 200 menos 20 me da 180. Ok, ahora ¿qué es lo que me toca? Ya saqué las sumas y restas. Ahora lo que me hace falta sacar es la multiplicación y división. Acordemos, como se está multiplicando, entonces le aplico su división o lo multiplico por una fracción, que para el caso es lo mismo. ¿Okay? Por un cuarto. Y lo que hago a un lado lo hago también del otro. Por un cuarto. ¿Okay? Para que esto al final me dé lo siguiente, que sería 4 entre 4 me da 1. Entonces la x se queda solita. Y 180. Entre 4, 35. Entonces decimos que cada yogurt me costó 45 pesos. ¿Cómo puedo comprobar esto? Pues sumando, ¿no? O sea, 220 más 45, 65. Más 45 sería 110. Más otros 45 serían 55. 155. Más otros 45 serían 200. Entonces, básicamente, aquí es donde comprobamos. Un yogur un poquito caro, pero bueno, al final ya llegamos al resultado. Ya sé cuánto vale cada yogur. Vamos a continuar. Ok. ¿Quién fue el que, digamos, de dónde viene todo esto? Toda esta idea del álgebra. Veamos bien este personaje que tenemos aquí, que pongo aquí. Este personaje se llama Al-Khwarizmi. Este fue un matemático de los años que les gusta 780, o sea, apenas, digamos, después de Cristo. Tiene una palabra favorita que era álgebra, que pues como pueden intuir, de ahí viene la palabra álgebra, lo que significa restaurar. Digamos que él creía que, digamos, antes, cómo sacaban digamos, las incógnitas, como les acabo de decir, era con geometría, era con pura geometría. Ahorita no me da tiempo de expresarles con geometría, se los voy a explicar más adelante, cómo expresar una ecuación, cómo lo hacían antes. Ahorita no lo vamos a ver, vamos a primero entender el álgebra. Pues básicamente creó este sistema para hacerlo más sencillo. Aunque muchos estudiantes dicen, no, pues cuál sencillo, se me hace difícil. Pero realmente este es como digamos, un sistema sencillo, si así lo comparas con los que había antes. Entonces, básicamente, y esto ayudó muchísimo, 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 porque así como ese es un problema muy aplicado, pero obviamente problemas mucho más complejos que necesitaban saber conceptos matemáticos como estos, que ayudaron a facilitar mucho las operaciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué les gusta anteriormente? Herencias, que tenían que hacer ciertas ecuaciones obviamente más grandes, comercios, pues por ejemplo, el momento de vender,
pues, está claro que necesitas cierto conocimiento de álgebra. Por ejemplo, factores de conversión, regla de tres, que ya lo vimos, pues tiene un poquito de álgebra. Ok. También en proyectos de ingeniería, anteriormente, hacer canales, hacer varias cosas. Entonces ahí es donde se ocuparon muchas matemáticas. Ok, y eso es a lo que llamó una operación algebraica, que es una operación con literales, incógnitas, las cuales buscas despejar o restaurar, que en ese entonces se decía. Ok, ahorita en esta clase, no vamos a enfocar en el despeje. Esto fue un despeje, pero fue como una introducción a lo que se hace. Vamos a pensarnos un poco en lo que es la expresión algebraica, cómo es que se habla algebraicamente, ¿ok? ¿Cuál es el idioma, básicamente, ok? Ok, vamos a ver. Hay lo que vamos a llamar que son polinomios. Polinomios. Un polinomio es básicamente la combinación de uno más laterales, ¿no? Y ahorita les voy a poner una tablita que dice los tipos. Polinomios, ¿ok? Básicamente, un polinomio es, como les dije, la combinación de uno o más literales, ¿no? Habla sobre cuántos términos van a conformar a la ecuación. ¿Cuántos términos? Trinomio significa que van a conformarlo tres términos. Y polinomio va a ser a más de tres términos, o sea, de cuatro en adelante, básicamente. Ok, ¿qué expresiones algebraicas no se consideran polinomios? Por ejemplo, anteriormente les mostré un ejemplo de esto, ¿no? Que sería x entre 4, que básicamente esto no se considera un polinomio porque eso únicamente aplica cuando es una suma. Así como estudias una multiplicación, no se considera, bueno, una multiplicación pues se considera un monomio, pero por ejemplo eso no se considera nada. Nada, se le considera esto, vamos a decirlo, pues digamos, una expresión algebraica, básicamente. Entonces, tenemos dos tipos, ¿no? Que sería polinomio y vamos a llamarla al otro expresión algebraica, que es básicamente el resto. Es nada, es un idioma, ¿ok? Es un idioma de álgebra para que vayamos entendiendo. Expresión algebraica. Ok, ¿qué hace referencia? Por ejemplo, anteriormente que vimos x entre 4. ¿Qué otra les gusta? Por ejemplo, también si está elevado a un exponente negativo, que al final se expresa en fracción. Por ejemplo, 5x a la menos 1. Y también otro caso donde si está en raíz o está elevado a una fracción. Por ejemplo, raíz de x. Son considerados expresiones que no son polinomios, que son expresiones algebraicas. Aquí vamos con un poco lo que es el lenguaje algebraico. ¿Cómo hablamos ahora sí el idioma del lenguaje algebraico? Cuando les haces una pregunta, pasa mucho que les piden muchas veces, y de hecho sirven mucho estos ejercicios, que no les piden calcular nada, únicamente les piden expresarlo en manera de álgebra. Un ejemplo de lo que dice aquí, ¿no? Que el problema me pedía saber cuál es el costo total, entonces yo lo expresé así. O sea, básicamente cambié esto que teníamos aquí, que era una leche de 20 pesos más 4 yogurts, igual a 200 pesos, lo expresé en una expresión algebraica, en la ecuación, básicamente. Entonces les voy a mostrar cómo es que se va a hacer. Veamos bien, pongamos bien atención, ¿no? Les voy a explicar cada uno. Para empezar, cuando nos digan un número cualquiera, voy a elegir cualquier letra, ¿ok? No importa qué letra elija, pero nada, voy a elegir una. Un número cualquiera hace referencia así, a poner la X solita, ¿no? Cuando dicen la suma de dos números, algún problema, vamos a poner dos números diferentes sumándose. A más B, no puedo poner A más A, porque en este caso sería el doble del mismo número. Son dos números diferentes sumándose, por eso pongo diferentes letras. Cada letra representa un número. Hay un número aumentado a 3, yo puedo decir aumentado en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, pero aumentado es lo importante que tengamos, que aumentado significa que se le suma. La diferencia, cuando hablamos de una diferencia, hablamos de una resta de dos números. También si la diferencia entre un número y 6, el primer número va a ser antes y el segundo número va a ser después, entonces básicamente se va a expresar así, ¿no? En este caso, pues esto está mal, porque aquí debería ser entre 6 y un número, pero básicamente se expresa, ¿no? Un número disminuido en 4 es lo mismo, ¿ok? El producto de dos números. Como les había mencionado anteriormente, el producto se puede expresar de diferentes maneras. Se puede expresar así juntito, con un por en medio o entre paréntesis. Al final, estas tres expresiones representan un producto de dos números diferentes, por eso pongo letras diferentes. El cociente. Cociente es la palabra que a muchos pues, se les olvida. Cociente significa división. Cociente significa división.
Se puede expresar así, así o así. Son las tres maneras en las que comúnmente se expresa una división. La que yo voy más a ocupar es esta, porque es en forma de fracción. ¿Ok? El doble de un número es básicamente dos veces un mismo número. Y se puede expresar así o así, o sea, con una multiplicación acá o juntito. El doble de un producto. Aquí ya combinamos varias cosas. Ya combinamos dos conceptos, que sería el producto y el doble. Producto, acordemos que es esto, que está acá. Y doble es que lo multiplicamos por 2. Entonces, básicamente es como una triple multiplicación. Sería 2 por A por B, ¿no? Una doble multiplicación. Entonces, el doble del producto ya hace referencia ya a dos combinadas, que es el de el doble y el producto. La mitad de un número, cuando hablamos de la mitad, hablamos que este número se divide entre 2. Se puede expresar así o así, multiplicando por un medio, que esto es lo mismo, ¿eh? Esto es lo mismo. Por ejemplo, esto sería lo mismo que si yo dijera un medio por B. ¿Ok? El cuadrado. Cuadrado, ya se los expliqué en clases pasadas. Básicamente que se multiplica por eso mismo y se expresa con un 2 aquí arriba. El cuadrado de la suma. Ahora sí que aquí entramos a otra combinación. Cada siempre que hablemos de un cuadrado, decimos que el cuadrado va a afectar ya sea un número o a lo siguiente que siga. Si aquí me hizo una diferencia, un producto, lo que sea, es lo que va a estar aquí, se va a expresar de esta manera. Por ejemplo, si me dijera un producto, en vez de x más y pondría x y juntito, para que se viera como un producto. Si me dijera una diferencia, pondría x menos y. Si dijera el cociente, pondría aquí el signo de entre, por ejemplo. El doble de la suma de dos productos. Esto ya lo vimos aquí en el doble del producto, nada más que ahora es con la suma. Es lo mismo. Estos son conceptos, digamos, interesantes, ¿no? Cuando nos digan el sucesor de un número, se expresa de la siguiente manera. A más 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sucesor de 2 es 3. Entonces tomamos 1. Y así sigue constantemente. Siempre va a ser el sucesor de un número, por así decirlo. Okay. Números consecutivos. Si a ti te piden una ecuación con números consecutivos, mucha gente comete el error de poner diferentes letras. A, B, C, y aquí se complican mucho. ¿Por qué? Porque pues mientras más letras, más difícil es despejar, mientras más letras haya. Y otra manera de verlo es de esta manera. O sea, supongamos que aquí fuera 1, 2 y 3. Pues obviamente si partes de 1, le sumas a este 1, 1, luego le sumas a este 1, 2. De hecho, aquí vemos algo que se le llama una sucesión, que lo vamos a ver más adelante. Ok, un número par es lo mismo que el doble de un número, porque un número par siempre va a ser divisible entre 2. ¿Ok? Y un número impar va a tener la siguiente forma, que va a ser cualquier número que no sea divisible entre 2. Entonces primero lo multiplico por 2 y le resto 1. Pero recordemos que como que los números se manejan así, ¿no? Que sería par, impar, ¿no? Par, impar, así los expreso, ¿no? Par, impar. Entonces básicamente puedo decir que los pares van, podríamos decir de 2 en 2, ¿no? Que sería 1, 2, 1, 2. Aquí vamos a poner otro, ¿no? 1, 2. Entonces, básicamente lo que me ayuda a esto es que, aunque yo vaya de 1, 2, acordemos que el primer número es 1, entonces siempre va a partir desde un impar. O sea, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Por eso el par siempre va a tener el 2. Y el impar es como asegurarme. Por ejemplo, si yo aquí llego 1, 2, le resto 1 y ya me regreso al impar. 1, 2, me regreso al impar. 1, 2, me regreso al impar. Por eso le ponemos un menos 1, para asegurar que el número sea impar. Ok, números pares consecutivos, aquí hacemos otra combinación. Otra combinación que sería básicamente lo de consecutivo, pero junto con par. Y aquí, como vemos, en vez de sumarle 1, le sumamos de 2 en 2. ¿Por qué? Porque imaginemos que fuera 2, 4, 6, ¿no? Partimos desde 2, vamos a decir desde 2, sería 2, así se queda, 2 más 2 es 4 y 2 más 4 es 6. Y la suma de dos números se va a expresar de la siguiente manera. A más B va a ser igual a 4. Ok. Y por último sería el cuadrado de la suma de dos números es equivale al triple de su producto. Aquí tenemos una combinación ya muy curiosa. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver mucho. ¿Por qué? Porque aquí no solo me está diciendo una operación, me está diciendo a qué va a ser igual. Estas dos me dicen a qué es igual. Me dice que la suma de dos números es igual a 4 y se va a expresar de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, el cuadrado de la suma de dos números, aquí combinamos el concepto que vimos acá, que es el cuadrado de la suma de dos números, como lo vemos aquí, pero aquí ya me dice equivale o es igual, son dos maneras de expresar el igual, equivale o es igual, o es, así de simple, o es, al triple de su producto. O sea que este mismo número, cuando se multiplique por 3 y se multiplica por sí mismo,
Se va a hacer así. Es por eso, de todos, por eso primero vamos a practicar con estas y al final ya se las va a poner ejercicios que tengan esto. Pues básicamente van a ser estos, ¿no? ¿Cómo va subiendo la dificultad? Obviamente, como se los he puesto a todos, conforme vamos avanzando, va subiendo la dificultad.